Un saludo para todos mis colegas en este congreso. Soy el profesor Armando Chávez Rivera de la Universidad de Houston, Victoria, en Texas, Estados Unidos, y voy a dar lectura a mi ponencia, la cual se titula Rehenes del autoritarismo, mujer y represión sexual en narraciones de Reinaldo Arenas. Varias novelas y relatos de Reinaldo Arenas confrontan los esquemas opresivos de familia, sociedad y nación a través del cuestionamiento de figuras de mujer en prácticamente todos los espacios de la sociedad cubana. En especial la novela inaugural de Arenas, Celestino antes del alba, publicada en 1967, está saturada de reminiscencias autobiográficas sobre la vida campesina del propio escritor, nacido en Holguín, en el extremo oriental de Cuba. La novela se centra en la vida de una familia integrada por un matrimonio campesino y sus hijas con sus respectivos hijos, varias de ellas abandonadas por sus maridos. La familia posee una pequeña finca la cual cultivan y les permite una frágil subsistencia. Viven en una casa desvencijada, desguarecida frente a los huracanes y cubierta de excremento de gallinas. El argumento transcurre en la década de 1940 en una localidad intrincada de la isla. Es un mundo opresivo, pobre espiritual y materialmente, en que la figura de la abuela, la de mayor cuota de poder, relega a un segundo plano a su esposo, entregado éste a labores agrarias y descrito como violento e irracional. La abuela se impone por su astucia y autoridad, moldeando a sus hijas a su semejanza, como si de ese modo tratara de reafirmar un matriarcado. La violencia cotidiana es relatada por un narrador en primera persona que se desdobla en el personaje infantil de Celestino. La primera característica de la familia protagonista es su miseria absoluta. El exceso de mujeres en la casa y la falta de hombres para trabajar la tierra y generar cosechas las condenan a una situación de carencias. Es un mundo sin cópulas, goces sexuales ni procreación. Las mujeres de la familia no han cumplido con el mandato fijado por la sociedad de consolidar una familia heterosexual. El frustrado desempeño femenino instala un sentimiento de insatisfacción sexual y de resentimiento contra los hombres. Son mujeres que no dan continuidad al sistema patriarcal y por tanto la familia se consume acosada por ese mismo hálito de esterilidad. La expulsión por parte de los esposos las convierte en símbolos de muerte. El fracaso matrimonial las socava como un arquetipo de fecundidad. A su alrededor las siembras se malogran, falta el agua y no parece existir la fertilidad necesaria para buenas cosechas. Esas alianzas matrimoniales, breves y tronchadas, instalan una frustración sexual hacia el interior del hogar campesino, de la cual se hacen eco la aridez y la esterilidad del medio natural. Se suceden los abortos, incestos y suicidios. Aparentemente la pobreza acosa por la imposibilidad de perpetuar el sistema patriarcal mediante matrimonios duraderos. Las reacciones de estas campesinas son violentas e impredecibles, oscilan entre la euforia y la depresión. Son mujeres con un vocabulario a base de recriminaciones y maldiciones. Nunca se sabe si se acercan a los hijos y nietos para acariciarlos o atropellarlos. La sexualidad femenina insatisfecha se convierte en obsesión para los parientes. Si una constante caracteriza a estas mujeres es la presencia de la histeria en términos similares a la definición planteada por Michel Foucault. El protagonista de la novela percibe a las mujeres del hogar como discontinuas a causa de la sexualidad insatisfecha. Son descripciones que evocan el discurso médico instaurado en el siglo XIX, el cual, según Foucault, ha contemplado a la mujer como un cuerpo saturado de sexualidad y por lo tanto la histeria como una patología intrínseca. La imagen negativa de esa patologización es la mujer nerviosa, debido a que el sexo es su necesidad constitutiva por las funciones reproductivas asignadas y por tanto, cuando carece de esa actividad sexual, presuntamente sufre de perturbaciones diversas. Las referencias
Todas las restantes mujeres de ese hogar se enfocan en sentido similar. Las tías danzan como si practicasen algún rito. Supuestamente quedaron solteronas por una maldición lanzada por una vecina, o sea, la posibilidad de atraer o alejar figuras masculinas se plantea en base supuestamente a poderes sobrenaturales. Es un don que tiene cimientos mágicos y ancestrales más que sociales. Las tías bailan en un círculo de contornos fantasmales y claman a la vez, cito, ¡ay! Un marido. Cierra la cita. La insatisfacción sexual se convierte en drama y destino, reafirmando el sexo como entidad reprimida pero omnipresente. La vida no se abre paso fácilmente en ese entorno. A menudo se mencionan los primos fallecidos e incluso aparece un feto o un recién nacido muerto entre la maleza que circunda la casa. Las mujeres de esta novela distan de ser urbanas, de clase media o de haber tenido acceso a la educación o a una formación religiosa. Son individuos que no accedieron a la posibilidad de un proceso civilizatorio. El hogar campesino semeja a una burbuja en que los habitantes quedaron desconectados de la civilización. En esta novela resulta imposible determinar si en las inmediaciones existe un pueblo, una iglesia o una escuela. El narrador rompe con la imagen bucólica del hombre rural americano próspero, enamorado y optimista que trataron de diseminar neoclásicos como Andrés Bello con su Silva a la agricultura de la zona tórrida y en verdad se acerca a la inquietud de Domingo Faustino Sarmiento en Facundo o Civilización y Barbarie al reflejar la bestialidad de los habitantes rurales al margen de la sociedad. La ausencia de civilización se siente en la falta de proyecto y en la ausencia de progreso. La finca areniana es un microcosmos que semeja a las familias descritas en Facundo, o sea, familias extraviadas en medio de la pampa argentina, donde el aislamiento se convierte en abono para la violencia. En ese entorno rural intrincado, el tiempo está detenido y no hay pasado ni futuro previsible. La finca familiar parece un espacio en que se han alterado las más elementales leyes cronológicas. Los personajes se mueven entre la realidad y el ensueño, recurso típico de la narrativa de Juan Rulfo, uno de los principales autores de referencia para el joven Reinaldo Arenas en los años 60 en La Habana. Los abuelos de Celestino representan un mundo ancestral que aspira a perpetuarse. El abuelo pretende vivir 100 años y la abuela sobrevivirlo. La diferencia con las descripciones sarmientinas sobre la barbarie tiene que ver en este caso con la instauración de una forma de poder cuya cabeza regente no es el caudillo, sino la mujer que se eleva a sí misma a esa categoría. El nieto se espanta con las pretensiones de perpetuidad y siente desprecio por la madre, que es la encarnación mimética del orden instaurado por sus mayores. El hijo tiene sentimientos encontrados porque considera a la madre como cautiva y cómplice de un orden retrógrado. La profunda brecha que se tiende entre estas mujeres y los pocos personajes masculinos de esta novela inaugural de Arenas puede ser comprendida a través de la afirmación de Rosario Castellanos de que desde las teogonías primitivas se observan dos fuerzas que, cito, más que complementarse en una colaboración armoniosa, se oponen en una lucha en que la conciencia, la voluntad, el espíritu, lo masculino, subyugan a lo femenino y este deviene pasividad inmanente que es inercia. Cierra la cita. Igualmente en el mundo rural descrito por Arenas prima una rivalidad entre los géneros que parece empujar a la aniquilación de unos contra otros. Los personajes parecen abocados a una lucha de género en que abandonan las tareas productivas y se lanzan a una batalla frontal que acrecienta su miseria. Ese enfrentamiento de género, conjuntamente con las sexualidades insatisfechas, quiebra las normas de orden productivo y de coexistencia que garantizan el desarrollo económico y la maduración individual. De acuerdo con la voz narrativa en primera persona, cito, ya casi nos hemos acostumbrado a vivir del aire, como decía mi madre cuando todavía tenía fuerzas para hablar. Cierra la cita. El protagonista sueña que los miembros de la familia pierden la posición erecta al caminar y empiezan a reptar. Se
trastorna e invierte así la noción cronológica y progresiva del desarrollo. El protagonista sueña que, cito, a la única conclusión que llego es a que tenemos que comernos al abuelo, que es el más viejo y por lo tanto ha vivido más. Termina la cita. Devorarse unos a otros parece un escape de la pobreza material y la insatisfacción espiritual que ha conducido a otros miembros de la familia al suicidio. No encuentran salida racional a sus sentimientos ni instintos. Son sujetos poseídos por urgencias fisiológicas cuya satisfacción digna les parece imposible y es fuente de degeneración. En la novela Celestino, el narrador percibe a las mujeres como antimadres, las cuales tienen una relación ambivalente de amor-odio con las figuras masculinas. A estas mujeres, la frustración sexual se les convierte en odio de género. La propia abuela arruina las siembras del esposo y se enfrenta al marido con utensilios domésticos. Como mujer que concentra la mayor cantidad de poderes en la casa, la abuela pasa tiempo entre ollas y largas cocciones, al igual que una hechicera en torno a calderas y brebajes. Todas las mujeres de la novela oscilan entre lo fantasmal y lo desequilibrado, lo cual son usuales representaciones demoníacas de la mujer en la historia occidental, hechiceras, ninfómanas o malditas, y por esas mismas causas ellas son condenadas al abandono y al desprecio de quienes fueron sus maridos y parientes más cercanos. Son mujeres denostadas por los hombres, pero que a su vez conforman un poder matriarcal tan férreo como el propio patriarcado. Tales mujeres someten a quienes les rodean. Asimismo, provocan en los individuos dependientes de ellas fenómenos que históricamente ha sufrido la mujer como sujeto dominado, por ejemplo, infantilización, pasividad y censura. Arenas desmitifica el hogar, la familia y la vida doméstica como espacios ejemplares y positivamente normativos. Las propias mujeres describen el hogar como un infierno y donde el único escape es el suicidio. Son hogares carcelarios, en que la sobrevivencia de unos implica el sometimiento de otros. Sueño o realidad, en esta novela, las escenas de violencia doméstica se suceden bajo el denominador de que unos parientes quieren matar a otros. En una de las escenas oníricas, el nieto se encima contra la abuela esgrimiendo un madero encendido para sacarle los ojos y la abuela responde lanzándole una olla de agua caliente. Son muertes casi siempre atroces, que han sido características formas de suicidio en los campos de Cuba, como el fuego y el ahorcamiento. Esto se puede ver también en otras narraciones de Reinaldo Arenas, como la noveleta La vieja rosa y El palacio de las blanquísimas mofetas. De este modo, el protagonista de Celestino llega a desear que el orden hogar por fin colapse, que unos a otros se devoren y que la madre se arroje al vacío desde el brocal. La mujer deja de ser un símbolo de vida y deviene augurio de muerte. A causa de la brevedad requerida de esta ponencia, no puedo analizar otras obras en las cuales he constatado que Arenas acude a similares enfoques sobre la figura femenina, incluso envuelta en ese mismo tipo de contexto rural, aislado, o bajo la fuerza de alguna figura matriarcal que se está tratando de revelar o enfrentar a un poder masculino. La novela Celestino da cuenta de los temores esparcidos por el discurso falogocéntrico, categoría ampliamente desarrollada por Lucía Guerra Cunningham. A la mujer se le teme por poseer un presunto poder sobre la potencia masculina, supuestamente mediante actos de brujería como fabricar filtros de amor y otras pócimas mágicas. Esta es una de las constantes de Arenas, la representación de un tipo de mujer que se trata de hacer centro de poder mediante el control de la sexualidad masculina o que pretende
la total anulación de esa sexualidad mediante la castración simbólica, la manipulación de los deseos y el control de la personalidad de niños y adolescentes a los cuales les interfiere la maduración psicológica. La vida sexual insatisfactoria de los personajes femeninos se revierte en restricciones, cohibiciones y prejuicios que se proyectan en agresividad y represión contra figuras masculinas. O sea, en la medida en que estas mujeres quedan desvirtuadas de su dimensión maternal en un hogar campesino paupérrimo, son paulatinamente representadas como seres sombríos o diabólicos. En Celestino, las brujas son una presencia recurrente. Son brujas con las cuales el niño protagonista se comunica y hasta una de ellas huye espantada ante la desmesurada violencia interna de la casa. En la novela, las mujeres campesinas son descritas como brujas o peores que estas. Guerra Cunningham considera que el sujeto masculino en sus procesos identitarios proyecta en la mujer todo lo deseado y lo temido. Cito: ella es así construida como madre tierra que representa las fuerzas benéficas de la naturaleza o como madre terrible o devoradora de hombres, sinónimos de naturaleza que produce la muerte con sus huracanes, terremotos e inundaciones. Cierra la cita. La novela Celestino da cuenta de ese repertorio de imágenes sobre las mujeres que fluye de un supuesto subconsciente ancestral masculino y en las cuales, en esas imágenes, subyace el prejuicio de que las mujeres poseen poderes ocultos y subversivos especialmente peligrosos para los hombres. La matriarca de la novela Celestino se opone así a los intentos de los nietos de reafirmarse como sujetos masculinos y futuros representantes del orden falocéntrico. La sexualidad es percibida como un impulso desestabilizador de la conducta a raíz de imágenes emergidas de la propia familia. En el centro de todos los problemas familiares se yergue el tema de la insatisfacción sexual y la falta de desahogo civilizado. Nadie sabe en esa familia qué hacer con su propia libido. En el interior de la casa se constata la implantación extrema de la autoridad y la violación de unos cuerpos sobre otros. En esta atmósfera fantasmal, el abuelo incurre en un acto de incesto y viola a su hija Eulogia, una de las mujeres de la casa, la cual se suicida inmediatamente después del incidente. Se trata de una posesión violenta que es tolerada por las mujeres del hogar, quienes, lejos de repudiar al abuelo, humillan a la víctima como si ésta, por el solo hecho de ser mujer, hubiese sido la plena responsable del incidente. El deseo sexual propio es una pulsión interior contra la que lucha cada personaje, aunque los hombres son descritos en ese sentido como más libres y entregados al placer. Esas mujeres vinculan el sexo usualmente a la suciedad, la animalización y la desgracia. Tal parece que la intención de Arenas como autor es dar cuenta de las reminiscencias del discurso patriarcal que atribuye una especie de halo infausto a la mujer con poder. Sus personajes masculinos reniegan de la mujer de los campos de Cuba sumidos en la superstición, la miseria y el subdesarrollo. Como autor, Arenas critica que las revoluciones no han llegado al espacio doméstico, y menos a las cuestiones de género y sexualidad. Arenas desconfía de las revoluciones y de la política tradicional porque transforman parcialmente las sociedades y porque con su caudal de violencia y espíritu atronador perpetúan viejas segregaciones y a la vez crean otras nuevas. El repudio de la voz narrativa hacia la mujer como figura simbólica de poder doméstico matriarcal se asemeja a la vez a la diatriba contra el autoritarismo patriarcal. Esa diatriba no es contra la mujer en general, sino contra la que es vocero y encarnación mimética de códigos patriarcales. La renuncia
de Arenas al modelo de madre nación es su rechazo a un símbolo que, por opresivo, deja de responder a su esencia nacional, maternal, de inclusión, protección y altruismo. Para concluir, las madres de estas narraciones de Reinaldo Arenas, como la novela Celestino o La vieja Rosa o El Palacio de las Blanquísimas Mofetas, entre otros textos, son madres autoritarias, excluyentes e incluso homicidas en la medida que lo han sido frecuentemente las sociedades hispanoamericanas. Hasta aquí llega mi presentación. Muchísimas gracias y éxitos en el Congreso. Saludos.